Hola, ¿cómo estás? Te saluda el maestro Luis Daniel Maldonado. Es un gusto saludarte. Te doy la bienvenida una vez más a nuestra programación de Puebla en Casa. Así que prepárate, que vamos a conocer un mundo maravilloso en la asignatura de Ciencias y Tecnología Química de tercer grado, con el tema Las reacciones químicas en el entorno, en el cual aprenderás a clasificar las reacciones químicas que ocurren en tu entorno y también podrás reconocer su utilidad en la vida cotidiana. Yo te recomiendo que tengas a la mano algún lápiz o algún lapicero para que puedas escribir en tu libreta de notas o en una hoja blanca las ideas relacionadas con la reacción química y la utilidad de estas en la vida cotidiana, y de esta manera logres elaborar tu producto final. Este consiste en elaborar un cuadro de triple entrada en el que organices la información que te acabo de mencionar. Bien, entonces, para que tú puedas elaborar tu cuadro de triple entrada, recuerda que al elaborarlo debes partir de la idea central, lo subdivides en temas y a su vez colocas la información correspondiente en cada fila y en cada columna, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ahora sí, ¿preparados? Iniciamos. Los procesos químicos forman parte del mundo que te rodea y estos se pueden demostrar a partir de una ecuación química. Para que puedas organizar estas reacciones químicas, es necesario considerar que hay distintas formas de clasificarlas, y estas ocurren de manera natural y de manera artificial. Al hablar de manera natural, podemos nosotros imaginar que estas las puedes organizar a partir de las relaciones entre los productos y los reactivos, o quizás a partir de la relación entre las partículas que se intercambian, o puede ser quizás considerando el origen de estas. Las reacciones químicas, como te lo mencioné, están en todo momento. La industria química utiliza gran cantidad de procesos químicos y reacciones para elaborar los productos, pero también surgen de manera natural, ya sea en la casa, en el campo, en la escuela o en el trabajo. ¿Sabrás cuáles son algunas reacciones químicas que ocurren en la naturaleza? Estas reacciones, ¿cuáles servirán en la vida cotidiana? Como habrás estudiado en las sesiones anteriores en la asignatura de química, descubriste que las reacciones químicas existen y están de manera permanente. Al encender un cerillo, al descomponerse la materia orgánica o al dejar algún material a la intemperie, son ejemplos de esto. Es por esta razón que las reacciones químicas se encuentran en la actualidad y la existencia de ellas en las acciones cotidianas se dan de manera permanente. Ahora bien, vamos entonces a poner una pausa muy breve. Te voy a dar un dato muy interesante. Presta atención. ¿Sabías que el pH de los jugos gástricos del estómago son de 1,6 a 1,8? Es decir, son más ácidos que el zumo de limón, el cual tiene un pH de 2,1. Es impresionante, ¿no? Es por esta razón que los alimentos que nosotros consumimos se degradan con gran efectividad en nuestro estómago. Bien, es momento entonces ahora de poner manos a la obra. Te voy a mostrar unas preguntas, las cuales yo te recomiendo que las escribas en tu libreta y que las respondas a lo largo de la transmisión. Veamos entonces de cuáles preguntas te estoy mencionando. Bien, veamos entonces la primera de ellas. ¿Cuál es la utilidad de clasificar las reacciones químicas? Pregunta número 2. ¿Cómo clasificarías a las reacciones químicas? Y pregunta número 3. ¿Cuál es la importancia de las reacciones químicas en la vida cotidiana? Una vez registradas estas preguntas, es momento entonces de analizar la clasificación de las reacciones químicas. Con anterioridad yo te mencioné dos maneras de poder hacerlo. Es momento entonces de que analicemos en qué consiste. Verán, los tipos de reacciones químicas se clasifican de acuerdo a tres criterios. Observemos entonces que el primero de ellos se basa de acuerdo con las partículas que se intercambian en ella. En esta podemos encontrar dos reacciones distintas: óxido-reducción y ácido-base y neutralización. Ahora bien, vamos entonces con el criterio número 2, de acuerdo con la relación entre reactivos y productos, en el cual nosotros podemos identificar cuatro reacciones químicas: síntesis, descomposición, sustitución simple y sustitución doble.
Tercer criterio, de acuerdo con su origen. Estos criterios correspondientes a esta funcionalidad se basan principalmente en aquellos que ocurren de manera natural y también aquellos en los que suscitan y suceden de manera artificial. Ahora bien, ¿ya conocías esta clasificación? Vamos a analizarla entonces con más detalle. Como les mencioné hace unos instantes, la clasificación de las reacciones químicas se organizan a partir de 3 criterios. Analicemos entonces el primero, de acuerdo con las partículas que se intercambian en ella. Es de esta manera como nosotros podemos identificar entonces que tenemos, ¿vuelvo a repetir? Ay, perdón. Bien, podemos identificar entonces 2 elementos importantes. El primero de ellos es que se intercambian electrones y también que se intercambian iones hidrógeno e hidróxido. Ahora bien, al hablar de las partículas de los electrones que se intercambian, identificamos entonces óxido reducción y por otra parte, en iones de hidrógeno e hidróxido, nosotros identificamos ácido, base y neutralización como reacciones químicas pertenecientes a este primer criterio. Vamos entonces a analizar un video en el cual demostraré la manera en la que reaccionan las reacciones químicas de ácido, base y neutralización. Presten mucha atención a la tabla de pH que se va a mostrar ahí, porque nos va a servir para llevar a cabo el siguiente experimento. El jugo de limón y el vinagre son sustancias ácidas, mientras que el jabón o los detergentes son bases. El químico sueco Svante Arrhenius propuso que si una sustancia que se disuelve en agua libera hidrógeno, entonces es un ácido, mientras que si libera hidróxido, es una base. Los ácidos y las bases son 2 tipos de sustancias que se pueden caracterizar por sus propiedades. Por ejemplo, un ácido se caracteriza, como bien lo dice su nombre, por tener un sabor ácido, por reaccionar con los metales liberando hidrógeno y por reaccionar con las bases creando la neutralización. Por otro lado, las bases tienen un sabor más amargo y también un tacto muy jabonoso. Los químicos utilizan el pH para determinar qué tan ácida o básica es una sustancia. Normalmente los valores oscilan entre el 0, más ácido, y el número 14, que es más básico. Los indicadores son colorantes orgánicos que cambian de color según estén en presencia de una sustancia ácida o de una sustancia básica. En una reacción de neutralización, los iones de hidrógeno del ácido se unen con los iones de hidróxido de la base, provocando así un agua y una sal. Un ejemplo de esto es el hidróxido de magnesio, principal activo en los medicamentos para controlar la acidez estomacal. Cuando los ácidos del estómago suben al esófago, causan malestar. Así, este hidróxido de magnesio sirve como base para neutralizar esos ácidos. Espero que este video te haya servido. Nos vemos pronto. Para conocer con mayor detalle lo que nosotros acabamos de analizar en el video anterior relacionado con ácidos y bases, voy a llevar a cabo un experimento titulado Identificación de ácidos y bases, en el cual demostraré cómo varían las propiedades ácido-base de las distintas sustancias al combinarlas. Para que nosotros podamos llevar a cabo el experimento, primero me gustaría que te plantearas una pregunta, la cual dice lo siguiente: ¿cómo varían las propiedades ácido-base de las sustancias al combinarlas? Te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo varían las propiedades ácido-base al combinarlas? Ahora bien, ya que escribiste esta pregunta en tu libreta de notas o en una hoja blanca, es momento de que comiences a analizarla y responderla, al mismo tiempo que estés generando una hipótesis sobre qué crees que es lo que suceda a continuación. Ya que lo tienes, entonces vamos a conocer cuáles son los materiales que necesitas para elaborar este experimento. Bien, lo primero que necesitamos aquí es el indicador de col morada que tú realizaste en la sesión anterior. Vas a necesitar también distintas sustancias. Por ejemplo, detergente en polvo, agua, cal, bicarbonato de sodio, vinagre, jugo de limón y gis. Una vez que tienes estas sustancias, lo que tienes que hacer es marcar cada uno de los vasos con una inicial o con el nombre de la sustancia para que logres identificar de qué manera las propiedades se muestran al momento de combinar nuestro indicador de col morada
con estas sustancias. Vamos a determinar entonces cuáles sustancias son ácidas y cuáles sustancias son básicas. Trata de analizar y piensa cuál es cada cual. ¿Ya lo hiciste? Bien, vamos entonces a descubrir qué sucede en cada una de las sustancias. Veamos. Es impresionante los tonos que van tomando, ¿cierto? Date cuenta que estamos en los tonos verdes, morado, incluso en color azul. Vamos a continuar analizando y observando de qué manera las sustancias toman un color a partir del indicador de col morada. Como puedes observar, ya tenemos una sustancia en color rosa. Bien, como puedes observar aquí, tenemos entonces las distintas sustancias mostrando y evidenciando cuál es la propiedad que cada una de ellas tiene en función de ácidos o bases. Podemos identificar que cada una posee y nos está mostrando una propiedad. Ahora bien, ya que identificaste estos colores, yo te sugiero que compares lo que tú estás observando aquí con la tabla que te mencioné que observaras con detalle en el video anterior, la tabla de pH. Ahora bien, ya que hiciste esta comparación, vamos a llevar a cabo una combinación muy sencilla en función de la reacción de neutralización. Ten mucho cuidado al tomar estas sustancias. Tengo en este espacio vinagre y cal. ¿Qué crees que suceda? Es la pregunta que vamos a plantear. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede. ¿Logras observar algún cambio? Bien, vamos entonces con la siguiente combinación. Jugo de limón y bicarbonato de sodio. Vamos a identificar esta reacción de neutralización. Veamos qué sucede en este instante. Impresionante, ¿cierto? Ahora bien, yo te invito a que realices tus conclusiones y que también respondas las preguntas que nosotros planteamos durante este experimento. Es de esta manera como nosotros entonces hemos llevado a cabo esta práctica. Antes de continuar vamos a poner una pausa muy breve, únicamente para que responda las preguntas y no olvides responder las que te planteé al inicio. Recuerda que son 3. ¿Listo? Bien, entonces vamos a continuar con el análisis del primer criterio. Vamos a observar un video relacionado con la reacción química, oxidación y reducción, o también conocida como redox. Existen otro tipo de reacciones en las que se involucra la transferencia de electrones. Me refiero a la oxidación y a la reducción. Por ejemplo, los clavos de hierro que se encuentran en la intemperie, estos se deterioran, puesto que el material con el que están hechos tiene contacto con el oxígeno que se encuentra en el aire y estos se oxidan. Esta transformación ocurre porque se transfieren electrones de un elemento al otro, tal como lo puedes observar en la ejemplificación que aparece en pantalla. El hierro pierde electrones y este se oxida, mientras que el oxígeno gana los electrones y este se reduce. A este proceso se puede ejemplificar o sistematizar mediante
semireacciones tal como aparece en la pantalla. Siempre que exista una oxidación, ocurrirá a la par una reducción, porque estos son procesos simultáneos. Ahora, cuando existe esa transferencia de electrones en un óxido-reducción o un redox, esto principalmente se da entre un metal y un no metal. Por ejemplo, cuando la plata se oxida con la presencia del azufre en el ambiente y no por el oxígeno, como es que pasa en el hierro. Las reacciones redox son importantes para los seres humanos, dado que las encontramos desde la fotosíntesis hasta nuestra respiración. Otro ejemplo claro es en la combustión, para obtener luz y calor. Otro ejemplo de nuestra vida cotidiana es la hemoglobina, que es la sustancia que se encarga de transportar el oxígeno a nuestro cuerpo, y que ésta se oxida con la presencia del oxígeno y se reduce con su concentración baja. Una aplicación más de las reacciones redox en la vida cotidiana la encontramos en las pilas y baterías. Cuando las sustancias en las que se transfieren los electrones se encuentran físicamente separadas pero unidas por un conductor, es a través de ese conductor por las que se transportarán los electrones y se generará una corriente eléctrica. Muchos objetos de metal pierden su utilidad al oxidarse. Es por eso que se les da diferentes tratamientos, por ejemplo, al recubrirlos con otros materiales. Esto ha sido todo en este video. Espero sea de utilidad. Nos vemos hasta la próxima. Como se menciona en el video anterior, los metales pierden su utilidad al oxidarse. Es por eso que estos metales se someten a distintos tratamientos. Por ejemplo, recubrirlos con otros metales. Ya analizamos entonces el primer criterio correspondiente a las reacciones químicas que ocurren en la vida cotidiana. Vamos a analizar el siguiente criterio. Vamos con el número 2. De acuerdo con la relación entre reactivos y productos. Como ustedes pueden observar, tenemos 4 recuadros en color verde, los cuales representan a las estructuras de las distintas reacciones químicas. Las letras representan a los compuestos. El símbolo más representa a la interacción entre un compuesto y otro. Y la flecha que nosotros podemos ver aquí representa que se produjo algún producto. Ahora bien, vamos entonces a analizar el primero de ellos, la síntesis. Dentro de la reacción de síntesis, esta sucede a partir de la combinación y la interacción entre dos compuestos químicos. En este caso, el compuesto A interacciona con el compuesto B, de tal manera que produce el compuesto AB. Es decir, en la síntesis, al combinarse dos productos distintos, se obtiene uno diferente. Por ejemplo, tenemos aquí a una reacción química. En este caso tenemos al carbono en estado sólido que reacciona con el oxígeno en estado gaseoso, de tal manera que al combinarse y al reaccionar produce dióxido de carbono. Ahora bien, veamos entonces la reacción química descomposición. En la reacción de descomposición sucede lo contrario a la síntesis. Es decir, un compuesto que se encuentra unido, al momento de interactuar o al someterse a distintas condiciones, estas se descomponen o se separan. Por ejemplo, veamos entonces esta reacción química en la que tenemos carbonato de calcio en estado sólido, que cuando se descompone se producen dos moléculas de óxido de calcio y una molécula de dióxido de carbono en estado gaseoso. Ahora bien, veamos entonces que tenemos otras dos reacciones químicas pertenecientes al criterio número 2, sustitución simple y sustitución doble. Bien, al hablar de la sustitución simple nos referimos a que los componentes o los compuestos de estas sustancias se combinan o se sustituyen. Por ejemplo, tenemos a dos moléculas de aluminio en estado sólido que interactúan con una molécula de óxido de hierro. Al momento de que estas dos reaccionan, se combinan o se sustituyen los elementos por otros, produciéndose óxido de aluminio y dos moléculas de hierro. Sucede algo bastante similar en la sustitución doble. De igual manera, se sustituyen los elementos y los componentes de tal manera que podemos observar aquí otro ejemplo, pero en este caso de una sustitución doble. Bien, veamos entonces. Tenemos hidróxido de sodio en una disolución acuosa, la cual interactúa o reacciona
con ácido clorhídrico en una disolución acuosa también. De tal manera que al reaccionar se produce cloruro de sodio en disolución acuosa y una molécula de H2O, o también conocida como agua. En la sustitución simple es muy común las reacciones químicas pertenecientes a neutralización. Ahora bien, es de esta manera como nosotros entonces hemos analizado el segundo criterio correspondiente a las reacciones químicas. Vamos a analizar el tercero. Estas reacciones químicas se caracterizan por contener dos elementos muy importantes. El primero de ellos es que se originan de manera natural y el segundo es que es necesaria la intervención del ser humano para que éstas puedan suceder. Ahora bien, en el medio natural se llevan a cabo una gran cantidad de reacciones químicas en la actualidad. Por ejemplo, al comunicarse las neuronas entre sí, al momento en el que se lleva a cabo la fotosíntesis, asimismo también cuando ocurre la descomposición de la materia orgánica y también cuando nosotros respiramos. No olvidemos también que la maduración de las frutas es otro ejemplo de ello. Por otra parte, al mencionar la cuestión artificial, podemos nosotros identificar que en la industria se ocupa una gran cantidad de reacciones químicas para que se produzcan los componentes y elementos inorgánicos que nosotros utilizamos constantemente. Por ejemplo, medicamentos, plásticos o algunos tejidos de ropa. Es de esta manera como yo te pregunto entonces, ¿cuál es la importancia y cuál es la utilidad de las reacciones químicas en la vida cotidiana? Ahora bien, mientras analizas esta pregunta, es así como entonces hemos analizado los tres criterios de clasificación de las reacciones químicas. Es momento de que entonces respondas las preguntas que te planteé al inicio y las transcribas en tu libreta. Si es que no lograste escribir las ideas clave y los conceptos importantes en ella, no te preocupes, vamos entonces a recapitularlo. Bien, recordemos entonces que el tema del día de hoy es las reacciones químicas en el entorno, de tal manera que yo te pregunto entonces ahora, ¿qué aprendiste en la transmisión? Bien, vamos a apoyarnos entonces de las preguntas que nosotros planteamos al inicio para poder retomar las respuestas y analizar con mayor detalle y retomar lo que trabajamos el día de hoy. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Para qué clasificar las reacciones químicas? Verás, para conocer su utilidad en el entorno natural. Y segunda, para conocer su uso en la industria y así satisfacer las necesidades. Ahora bien, vamos entonces con la pregunta número 2. ¿Cómo clasificarías a las reacciones químicas? Bien, recordemos que las reacciones químicas nosotros las logramos clasificar considerando tres criterios. El primero de ellos, de acuerdo con las partículas que se intercambian en ella, en el cual nosotros analizamos que el intercambio de partículas se da entre electrones y también iones hidrógeno e hidróxido, de tal manera que analizamos la reacción química óxido-reducción y también ácido-base y neutralización. Veamos entonces el segundo criterio, de acuerdo con la relación entre reactivos y productos. En este sentido, analizamos 4 reacciones químicas: síntesis, descomposición, sustitución simple y sustitución doble. Tercer criterio, de acuerdo con su origen. En este sentido, hay 2 elementos importantes que ocurren en el entorno de manera natural y también que se requiere de la intervención humana para que sucedan, es decir, tienen este toque artificial. Ahora bien, vamos entonces a analizar la última pregunta. ¿Cuál es la importancia de las reacciones químicas en la actualidad? Tenemos 4 elementos muy importantes que hay que nosotros considerar. El primero de ellos es que a raíz de las reacciones químicas se produce electricidad. Gran parte de los aparatos electrónicos necesitan de ella para que funcionen. Asimismo, se produce calor a partir de estas reacciones químicas. Ahora bien, segundo criterio, artículos y prendas de ropa. La industria permite crear gran cantidad de artículos que nosotros tenemos a la mano en casa. También nosotros podemos utilizar de manera permanente las prendas de ropa.
Vamos entonces con la tercera importancia o el tercer criterio, alimentación. La industria alimentaria permite que nosotros tengamos en nuestros hogares alimento. Finalmente, las telecomunicaciones. En este caso, nosotros estamos llevando a cabo este proceso de grabación y es una de las cuestiones que nosotros estamos llevando a cabo. Ahora bien, es de esta manera como entonces nosotros hemos analizado la clasificación de las reacciones químicas que acontecen en nuestro entorno y también la utilidad de ellas en la vida cotidiana. Es momento de que elabores tu producto final, el cuadro de triple entrada. Mucho éxito en ello. Yo te recomiendo que no pierdas la motivación por aprender. Mantente comunicado con tus compañeros y sobre todo con tus maestros. También te invito a que pongas en práctica lo que aprendiste en esta transmisión. Compártela con tus familiares. No olvides responder las actividades escolares también. Y recuerda, el conocimiento nunca cansa a la mente. Soy el maestro Luis Daniel Maldonado. Fue un gusto acompañarte en la transmisión del día de hoy. Nos vemos en la próxima.